Abandoné la escuela para apoyar a mi novio, Sean Carter, con su doctorado, pero después de que él alcanzó el éxito me engañó con un estudiante y se divorció de mí tras un accidente automovilístico. Renací y volví al día en que decidí abandonar la escuela. Irrumpí en la oficina del director y dije firmemente, «Señor, no voy a abandonar la escuela». El director se ajustó las gafas y me miró, «Eres Emily Brown, está bien, puedes quedarte, pero primero tendrás que pagar los $1,890,49 de matrícula y cuotas pendientes». Miró con desdén mi uniforme escolar descolorido y añadió con sarcasmo, «Cuando aprobaste el examen de ingreso pensamos que íbamos a traer a un fénix dorado. ¿Quién habría adivinado que en solo 6 meses caerías del primer lugar al puesto 500? Mientras el director continuaba con su irónica evaluación, mi abuela Ellen irrumpió en la habitación con un gran saco tejido sin decir palabra y empezó a meter todas mis pertenencias en él, declarando que si no iba a la escuela esas cosas se podían vender en la estación de reciclaje. El director sonrió y comentó, «Señora Brown, esa no es la mejor manera de decirlo», y sobre la matrícula. Emily estaba entre las 10 primeras en el examen de ingreso, solo eximimos las tasas por eso. Mi abuela replicó, «Eximen las tasas porque se suponía que debía ingresar a una universidad de primer nivel, ahora apenas puede calificar para un colegio comunitario decente». En la escuela secundaria yo me había destacado logrando las calificaciones más altas, pero el nivel superior era diferente, el plan de estudios era más difícil y el éxito requería talento y tiempo. Mientras otros estudiantes asistían a sesiones de estudio nocturnas, yo trabajaba en turnos de noche en una tienda de conveniencia y repartía leche, y todo el dinero que ahorré con tanto esfuerzo lo gastó mi supuesto hermano Jake en videojuegos. Mientras mi abuela y el director discutían, me ignoraron por completo, le quité el saco de las manos y grité que no iba a abandonar la escuela. Ellen, que acababa de regañar al director, volvió su ira hacia mí, ¿qué quieres decir con que no vas a abandonar la escuela? Tu padre acaba de morir, no tenemos ingresos y tu hermano todavía necesita ir a la escuela, ¿qué vas a hacer? ¿Serás tan desafortunada como tu madre muerta? Furiosa, grité de vuelta que Jake ni siquiera era mi verdadero hermano, que lo había traído para mantener un imaginario legado familiar y que ni siquiera le importaba si su propia nieta iba a la escuela. Mi voz fue lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Los profesores del departamento de matemáticas vecinos se reunieron en la puerta intrigados por el drama que se desarrollaba. Los labios de Ellen temblaron de rabia. «¿Estás tratando de matarme?», gritó. Le respondí que parecía perfectamente saludable cuando me golpeó el día anterior. Me di cuenta de que si quería quedarme en la escuela mi única opción era exponer la verdad. Los estudiantes suelen tener demasiado orgullo para mostrar sus luchas, pero yo ya no era la misma. Una década como pesadilla me había enseñado que la supervivencia importaba más que la dignidad. Me arrodillé frente a mi abuela, subí mis mangas para revelar ronchas rojas en mis brazos y dije que me estaba obligando a abandonar la escuela y a casarme con un anciano por su dinero, refiriéndome a ese Joe Miller de 40 años que ni siquiera podía alimentarse solo. Supliqué que no lo haría y que me dejara quedarme en la escuela, prometiendo que si entraba a la universidad apoyaría a la familia. En mi vida anterior abandoné la escuela, me obligaron a casarme y huí después de herir a Joe, robé una tarjeta de identificación y escapé a la ciudad, donde todos asumieron que trabajaba en una fábrica, y solo Sean Carter me encontró, delirante de fiebre y desesperada por amor. Creí sus mentiras, trabajé para apoyarlo y lo ayudé a ingresar a la Universidad del Sur, preguntándome por qué no podía ir yo misma a la universidad. Apoyar a un hombre egoísta había sido inútil. Esta vez estaba decidida a cumplir todos los sueños que había abandonado y a hacer que quienes me explotaron pagaran. Los maestros, aturdidos por mi historia, no esperaban que fuera tan lamentable. El señor Harris, el profesor que me había recomendado para la admisión especial, dio un paso al frente y dijo que yo había pasado por mucho mientras me ayudaba a levantarme. Y mirando a mi abuela continuó que la escuela había proporcionado una ayuda financiera de 5.0 para que Emily se inscribiera y que ahora quería que abandonara. Nunca había oído hablar del 5.0 antes. Ellen se movió incómoda bajo las miradas críticas de los maestros y murmuró que las niñas crecen y se casan de todos modos, y que no era mejor para ellas tener un esposo que supiera cuidarlas. El señor Harris espetó que Joe Miller tenía 24 años y Emily solo 16, y que lo que estaba haciendo era ilegal. Ante las crecientes críticas, mi abuela finalmente cedió diciendo que estaba bien, que no abandonaría la escuela, pero que no iba a pagar la matrícula. Suspiré aliviada,
pero Ellen me agarró rápidamente del brazo y me llevó aparte, diciéndome que si quería ir a la escuela me las arreglara sola y que no esperara ni un solo centavo de la familia. Su expresión era feroz cuando se marchó furiosa dejándome allí. El señor Harris se interpuso protectoramente entre nosotras y, al verla irse, el director pareció salir de su momento de compasión y dijo que ella todavía debía la matrícula y las tasas, algo con lo que no habían lidiado antes, y que si la deuda no se pagaba correspondía a la administración resolverlo. El señor Harris, imperturbable, dijo que renunciarían a lo que se pudiera renunciar y que él personalmente cubriría el resto, dándome una palmadita tranquilizadora en el hombro. Luego, girándose hacia el director, preguntó si, en caso de que yo entrara a Harvard, se podrían renunciar a las tasas restantes. El director, que estaba tomando un sorbo de agua, casi lo escupió. Harvard, ¿hablas en serio? La escuela considera un milagro lograr que un solo estudiante entre a una universidad de primer nivel como el MIT, y tú estás hablando de Harvard. Expliqué que no había podido estudiar antes por falta de tiempo, pero su mirada escéptica dejó claro que no me creía. Dijo que los exámenes finales de la semana siguiente dirían la verdad y que revisara mis calificaciones antes de hacer afirmaciones tan audaces. Incluso el señor Harris parecía dudoso, aunque trató de animarme diciendo que no me estresara por las tarifas y que, si me sentía culpable, podía pagarle después de graduarme y empezar a trabajar. Asentí en silencio sabiendo que demostrarlo sería la única manera de hacerles cambiar de opinión. El señor Harris me dijo que volviera a clase y ordenara mis cosas con una sonrisa amable. Cuando entré al aula era mitad del recreo y la sala estaba tan animada como un mercado, pero en cuanto arrastré el saco tejido hasta la puerta el ruido se detuvo y todos me miraron como si hubieran presionado pausa en un control remoto. Caminé hacia mi antiguo asiento, pero había alguien más allí, Jalen Reed, un chico que se creía el comediante de la clase, aunque más bien era una imitación barata. Su cara se retorció de fastidio cuando me acerqué e hizo un gesto hacia el escritorio cubierto de libros andrajosos que literalmente se caían a pedazos, burlándose de por qué había vuelto y diciendo que con mis notas podría abandonar la escuela y que ni siquiera entraría en una universidad comunitaria. Lo miré con calma y le dije que moviera sus cosas. Dylan claramente no esperaba que le respondiera y se puso rojo de ira, diciéndome que si iba a abandonar la escuela lo hiciera ya, que buscara un trabajo y se ahorrara la matrícula, provocando risas en la sala, pues la humillación de un ex estudiante del top 10 parecía darles alegría. Golpeé mis libros sobre el escritorio y respondí con voz firme que al menos había entrado a esa escuela por mis notas y no comprando mi entrada como él. La sala quedó en silencio, pues la primera regla para luchar contra el acoso es apuntar al líder, y todos sabían que Dylan había hecho trampa en cada examen usando su teléfono aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Balbuceó que no sabía de qué hablaba y, levantándose, dijo que solo estaba enojada porque no le gustaba a nadie, pero lo interrumpí con tono burlón diciendo, entonces eso es lo que dicen de mí, interesante. Mis palabras dieron en el blanco y Dylan estaba furioso cuando sonó la campana. Nuestra profesora de inglés, la señora Harper, apodada Terminator, entró en la habitación y su sola presencia bastó para hundirnos el corazón. Su humor era amargo y comenzó a golpear una pila de papeles diciendo que ya era bastante malo que esa clase obtuviera puntuaciones más bajas que las otras, que algunos apenas podían sacar un 40 en un examen tan simple como tirar arroz en un escantrón y dejar que un pollo picoteara las respuestas, y que hoy corregirían el error de dictado que restaba 100 puntos. Barrió la habitación con la mirada, señaló al azar y ordenó que saliéramos al pizarrón. Dylan, viendo una oportunidad, levantó la mano y dijo que Emily sabía hacerlo, congelándome con su sonrisa maliciosa porque quería avergonzarme. La señora Harper, ya molesta con mis malas notas, advirtió que si me equivocaba aunque fuera en una palabra la escribiría 200 veces. Dylan añadió que él también quería intentarlo. Lo miré y sonreí levemente, sorprendiendo a todos, y la profesora hizo un gesto impaciente para que empezáramos el dictado. Escribí despacio y deliberadamente mientras Dylan se burlaba diciendo que si no podía hacerlo lo admitiera, pero su burla se detuvo cuando las palabras se volvieron más difíciles y empecé a acelerar. La señora Harper levantó una ceja, se acercó a observar mi escritura y permaneció en silencio al notar que no había cometido ni un solo error, mientras Dylan garabateaba frenéticamente tratando de copiarme. Entonces comencé a escribir en un inglés elaborado y excesivamente estilizado, y él exclamó confundido "What the hell is this?", que en español significa ¿qué demonios es esto? Garabato de pollo, lo escuché murmurar, lo que solo me hizo sonreír y seguir. Cuando el ejercicio terminó,
La señora Harper calificó nuestro trabajo en silencio, despidió a los estudiantes que gemían y me dijo que la siguiera a la oficina. Parecía que tenía algo que decir, pero dudó. Rompí el silencio. Señora Harper, sé que mis calificaciones han sido bajas debido a problemas familiares. ¿Podría darme otra oportunidad? Antes de que pudiera responder, algunos otros maestros que se habían reunido en la oficina intervinieron en mi nombre, aunque de mala gana. La señora Harper estuvo de acuerdo, pero con su tono brusco habitual dijo, bien, puedes quedarte, pero ya que estás aquí puedes ayudar a llevar estas tareas de regreso al aula. Su tono se suavizó un poco mientras me entregaba la pila de papeles. Giré para irme y noté a alguien parado en la puerta. Era Brian White. La señora Harper le hizo un gesto con la mano, su voz ahora sorprendentemente gentil. Él está aquí para ayudarte. Brian me miró y dijo, ¿cómo terminaste así? Si alguna vez necesitas ayuda, solo házmelo saber. Después de todo, éramos compañeros de clase. Al escuchar su voz tranquila y firme, no pude evitar recordar cómo una vez me defendió en la cafetería durante uno de los momentos más oscuros de mi vida. Había sido uno de los pocos puntos brillantes en esos años sombríos, pero ahora rápidamente dejé esos pensamientos a un lado y asentí. Gracias, pero estás en el camino, dije pasando junto a él. Cuando regresé al aula encontré mi libro empapado de agua. ¿Eras tú, no es así?, pregunté mirando directamente a Dylan, que intentaba parecer inocente, pero su expresión culpable lo delató. No tengo pruebas, murmuró, no vayas a acusar a la gente. Miré alrededor de la habitación, los otros evitaban mi mirada o sonreían ante mi desgracia. Nadie se acercó para ayudar. Su indiferencia dolió, pero sabía que no podía permitirme desperdiciar mi energía en una pequeña venganza ahora mismo. Habría tiempo para eso después del siguiente examen. Arrastré mi saco tejido hasta el fondo del aula y encontré un rincón vacío cerca de la ventana. Allí, sentado, estaba Brian White. Brian era conocido como el rey erudito desde el momento en que se unió a esta escuela. Todo lo que alguien veía de él era la parte de atrás de su cabeza mientras se concentraba en sus estudios. Incluso nuestro profesor jefe de aula, el señor Gordon, estaba demasiado asustado para reprenderlo, probablemente porque su familia había financiado la construcción del edificio de enseñanza de la escuela. Recordé al amable chico que me había defendido en la cafetería y me pregunté cómo se había vuelto tan distante. La mayoría de la gente evitaba a Brian, pero no había rumores de que fuera un matón. Cuando me senté, el ruido de mis movimientos pareció captar su atención. Para mi sorpresa, Brian abrió los ojos, su piel estaba pálida, sus pupilas de un color claro, casi transparente, y su expresión era completamente ilegible, pero podía sentir el no me importa en su comportamiento. ¿Te importa si me siento aquí?, pregunté vacilante. Brian respondió con voz baja y tranquila, como un suave arroyo, ya te has instalado antes de preguntarme. Sonreí, eso es porque sé que eres una buena persona. Brian, todavía un adolescente distante, se sonrojó ligeramente en las orejas. Sin embargo, su voz permaneció fría, no perturbes mi sueño. Cuando levanté la vista, noté las expresiones de sorpresa de las chicas sentadas cerca, sus rostros estaban llenos de incredulidad. Dios mío, Brian no la apartó. ¿Cómo puede sentarse al lado del chico dorado de la escuela? Los susurros se extendieron por el aula. Si fuera tan fácil, me habría sentado allí yo misma, murmuró una chica. La conmoción no me molestó hasta que vi a Sean Carter entrar en la habitación. No había estado en clase antes, donde se estaba preparando para la próxima competencia de inglés. La escuela solo tenía un lugar y él era el favorito para tomarlo. No pude evitar sentirme amargada. ¿Por qué este lugar debería ser para un tipo como él? Más tarde, durante la hora de la cena, el aula estaba casi vacía excepto por mí y Shaun. Tan pronto como entré, se puso de pie y se acercó a mí. ¿Estás bien? Puedo traerte algo de comida de la cafetería, me ofreció. Lo miré fijamente sin parpadear. Este fue el momento en mi vida anterior cuando Shaun y yo comenzamos a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Dos personas solitarias, una huérfana y la otra prácticamente abandonada, que habían encontrado consuelo el uno en el otro. Todavía recordaba la forma en que había jurado entrar a una buena universidad para demostrar que estaban equivocados todos los que lo menospreciaban. También recordaba cómo lloró cuando decidió repetir un año escolar
por supuesto, nunca olvidaría la forma en que me había manipulado emocionalmente, obligándome a divorciarme más tarde en la vida. ¿Cuánto de su amabilidad en ese entonces había sido genuina y cuánto había sido calculado? Antes de que pudiera responder, una voz cortó la habitación. Oh, miren cómo juegan los dos. Están en la ruina fingiendo tener una cita como si estuvieran en una película romántica. Era Lindsay Chan, alargando sus palabras dramáticamente para hacer reír a su pequeño grupo de amigos que acababan de entrar al aula. Lindsay, con su cabello rizado y delicado, conocida como la bella durmiente de la clase, podía dormir durante todas las lecciones excepto en la clase de inicio. Ahora, sosteniendo su lonchera, me sonrió trayendo comida. ¿Así son las citas para ti también? Sin levantar la vista de mis libros, respondí casualmente, ¿por qué sabes tanto? ¿Estás saliendo con alguien tú misma? Mi tono era ligero, pero mis palabras tocaron una fibra sensible. Todos sabían que Lindsay pasaba sus días agotada por sus sesiones de juego nocturnas y que, después de la secundaria, había caído en una relación en línea que terminó con ella quedando embarazada incluso antes de graduarse de la universidad. Su rostro se oscureció claramente. Sin esperar, furiosa se abalanzó sobre mí agarrando mis libros para tirarlos. La empujé sin dudarlo y miré fríamente a Shaun, que estaba parado congelado cerca. Él siempre valoraba demasiado su orgullo, cada vez que las cosas se ponían feas, yo era la que tenía que lidiar con las consecuencias. Él se mantenía limpio mientras yo recibía la culpa. Los amigos de Lindsay no estaban dispuestos a dejar que perdiera la cara. Corrieron esparciendo el contenido de mi saco tejido por todas partes, patearon el escritorio a un lado y se lanzaron a la pelea. El caos estalló mientras los libros y las bolsas volaban, en cuestión de momentos, los 5 fuimos arrastrados a la oficina por nuestro profesor de aula, el señor Gordon. El señor Gordon, un profesor de matemáticas de temperamento rígido, golpeó su mano en el escritorio. ¿Qué pasa con ustedes, chicas, peleando así? Se supone que somos una clase académica prestigiosa. Su frustración era palpable mientras nos fulminaba con la mirada, claramente sin saber cómo manejar la situación. ¿No se sienten avergonzadas de ustedes mismas? Si no quieren estudiar, simplemente váyanse a casa. Su voz resonó por la oficina y yo, que estaba más cerca de él, no pude evitar frotarme las orejas. Y tú, Emily Brown, me señaló, eres la peor. Intento no criticar demasiado a las chicas, pero tus notas son terribles, tu comportamiento es vergonzoso y has hecho que la clase pierda puntos de conducta con tus peleas, tardanzas y salidas anticipadas. Continuó explicando en voz alta que esos puntos afectaban su bono mensual. Solo hago esto porque yo también necesito ganarme la vida, agregó. Llegué tarde solo una vez, murmuré a la defensiva, admito que fue mi culpa, pero la pelea no la empecé yo. Guárdala, espetó el señor Gordon interrumpiéndome. Por supuesto, después de todo, Lindsay Chan era su sobrina y yo solo era la alborotadora de la clase. Lindsay, que había permanecido en silencio hasta ahora, levantó la mano. Señor Gordon, Emily no es solo una mala estudiante, ha estado tratando de seducir a Shaun Carter. La estaba confrontando por eso y es por eso que me atacó. Shaun era uno de los mejores prospectos de la escuela para ingresar a una universidad de primer nivel, lo que significaba que estaba directamente vinculado a la bonificación del señor Gordon. En el momento en que Lindsay dijo esto, la ira del señor Gordon estalló, tomó un libro y me lo arrojó, pero el señor Harris intervino rápidamente para bloquearlo. Señor Gordon, dijo el señor Harris con calma, acusaciones como seducir a alguien no deben lanzarse a la ligera. ¿No deberías preguntarle primero a Shaun su versión de la historia? Poco después de que llamaran a Shaun a la oficina, la voz del señor Gordon era aguda cuando exigió, Emily, ¿te pidió que hicieras algo inapropiado? Esto nunca había sucedido en mi vida anterior, pero ya sabía exactamente lo que Shaun diría. Fiel a su estilo, dudó brevemente antes de responder, elaborando cuidadosamente sus palabras para parecer inocente. Emily me pidió que le trajera algo de comida de la cafetería, admitió. Su rostro estaba pálido, del mismo tono que su uniforme. No quise decir nada con eso. Su explicación ganó impulso mientras hablaba, tratando de justificarse. También me hizo algunas preguntas sobre la tarea. ¿Qué materia? Lo interrumpí abruptamente. Inglés, tartamudeó, claramente tomado por sorpresa.
¿Inglés? No pude evitar reírme. ¿Me estás diciendo que un ex trabajador de servicio que podría conversar fácilmente con extranjeros te pediría ayuda en inglés? Señor Gordon, está mintiendo, dije firmemente. Primero, la comida era para él, no para mí. Segundo, nunca le he pedido ayuda en inglés. Mis calificaciones pueden no ser las mejores, pero no necesito su ayuda. Me niego a dejar que nadie manche mi reputación sin contraatacar. Por el rabillo del ojo noté que Lindsay y sus amigas se ponían visiblemente nerviosas. Tú, con una calificación de 25 en inglés, ¿te atreves a decir que eres mejor que Shaun? El señor Gordon agarró la hoja de calificaciones y me la arrojó. El 25 en negrita me miraba fijamente con tinta negra. Levanté la cabeza. Bien, dije con calma, esperen a los exámenes finales y véanlo ustedes mismos. Cualquiera puede hablar en grande, se burló el señor Gordon. Si tu puntuación en inglés no cumple con el estándar, no permanecerás en esta clase, serás enviada a la vía regular. Se había establecido un desafío y no tuve más opción que aceptarlo. Mirando los impecables libros de texto de inglés en mi escritorio, mi corazón vaciló. Había pasado tanto tiempo desde que estudié correctamente. ¿Realmente podría lograr esto? Mientras golpeaba mi pie con ansiedad, Brian White, sentado a mi lado, frunció el ceño ligeramente. ¿Puedes dejar de moverte? Lo siento, dije tímidamente, y luego añadí rápidamente. Ya que estás molesto, ¿puedo tomar prestado tu material de estudio? Brian no respondió, pero empujó un conjunto de libros hacia mí. Los libros de texto estaban inmaculados, como si hubieran sido preparados para venderlos al siguiente grupo de estudiantes. Abrí uno y fui a la tabla de contenidos. Los módulos estaban perfectamente divididos. Las secciones moradas eran para la revisión de la segunda ronda para los estudiantes de último año y las secciones rojas eran para la revisión de la primera. Cada módulo incluía preguntas de opción múltiple, comprensión lectora y ejercicios de lectura basados en tareas. ¿De verdad estás repasando o solo estás hojeando libros? La voz burlona de Lindsay resonó desde el otro lado de la habitación. Otros notaron lo rápido que pasaba las páginas y se unieron a la risa. ¿Este es el legendario método de lectura cuántica? Alguien bromeó diciendo que estaba leyendo un libro en 25 segundos exactos. Creo que 20-50 te queda mejor, se burló otro, pero lo ignoré y me concentré en el libro que tenía delante. En inglés, el vocabulario es el rey. Durante mi tiempo trabajando como camarera para ganar dinero extra, había adquirido fluidez conversacional en 2 idiomas. Aunque puede que no fuera muy buena con la gramática, mi vocabulario era decente. Todos saben que la comprensión del inglés es un poco como un juego de adivinanzas. Si Sean Carter hubiera afirmado que le pedía ayuda con las matemáticas, podría haberme quedado perdida, pero en inglés eso no era probable, ya que estaba absorta en mis pensamientos. Brian White pateó de repente la mesa, silenciando ligeramente la habitación. «Pueden todos callarse», dijo con una voz fría y cortante. Lindsay, que se había estado burlando de mí, se quedó paralizada como un pato al que le aprietan el cuello. Su cara se puso roja de vergüenza al ser reprendida por el chico dorado de la clase. No era algo que pudiera ignorar. Luchando por contener las lágrimas, salió corriendo de la habitación, presumiblemente para quejarse con la maestra. Solté una risa silenciosa. ¿De verdad creía que la maestra confrontaría a Brian por ella? Brian rompió el silencio de repente. Pensé que no tenías ningún problema conmigo, dijo con voz tranquila pero inquisitiva. ¿Crees que soy algún tipo de matón? Su perspicacia me tomó por sorpresa y negué rápidamente con la cabeza. Por supuesto que no, solo he tenido dolor de muelas, eso es todo, respondí con una sonrisa forzada, esperando que no insistiera más. No dijo nada, pero aproveché la oportunidad para ayudar a ordenar su escritorio, acomodando sus libros y alfileres meticulosamente. No te preocupes, cuando duermas no te molestaré, le aseguré. En mi vida pasada, mis breves interacciones con Brian, ya fuera en el aula o cuando me había ayudado en el restaurante, me habían dado una idea de sus preferencias. Sabía cómo le gustaba que le apilaran los libros y cómo colocaba sus bolígrafos mientras trabajaba. Brian parecía querer detenerme, pero dudó. Tenemos hábitos similares cuando se trata de organizar cosas, dijo finalmente, con una voz casi incómoda,
como si estuviera haciendo una charla trivial. Un leve rubor se deslizó por sus mejillas. No quise decir nada con eso. Lo sé, dije con una sonrisa genuina, te creo. No dijo nada más, pero su silencio lo decía todo. En ese momento no me di cuenta de cuánto significaron mis palabras para él. Como se esperaba, el profesor del aula, el señor Gordon, no reprendió a Brian. Lindsay regresó todavía sollozando, pero mantuvo su distancia, evitando claramente más humillación. El resto de la tarde transcurrió sin problemas. Mi primera sesión de autoestudio vespertino desde que renací se sintió extrañamente satisfactoria. Incluso me encontré recitando pasajes del poema El jugador de guisantes, cuyo tono melancólico encajaba extrañamente con mi situación. Pero la realidad golpeó duro una vez que terminaron las clases. A diferencia de los otros estudiantes, no tenía dormitorio, tuve que volver a casa. Nuestro viejo apartamento de 60 metros cuadrados en la parte deteriorada de la ciudad era lo único valioso que mi padre nos había dejado. El dormitorio principal estaba ocupado por mi llamado hermano, Jake Brown. El segundo dormitorio pertenecía a mi abuela. En cuanto a mí, dormía en una pequeña habitación improvisada en la sala de estar. Cuando llegué a casa ya eran las 22. La casa se llenó con el sonido de la risa dulce de una chica proveniente de la computadora de Jake mientras jugaba. Double Kill, anunció el juego. Después de tomar una ducha rápida, acababa de entrar en mi pequeño y estrecho espacio cuando Jake salió de su habitación. Su cabello grasiento estaba teñido de un amarillo enfermizo y jadeaba tras dar apenas unos pasos. Su cuerpo con sobrepeso brillaba de sudor y sus ojos se movían hacia lugares donde no deberían, haciendo que mi piel se erizara. «Dame $500», exigió con voz áspera, necesito comprar una nueva apariencia para mi personaje del juego, y al decir la palabra, apariencia, incluso se lamió los labios. Tu apariencia ya no está nada mal, agregó con un tono sórdido mientras extendía una mano regordeta hacia mí. Le di una palmada en la mano. Estás loco, espeté, inténtalo de nuevo y te romperé la mano. Una simple decisión, no abandonar la escuela, pareció haber desencadenado un efecto mariposa, desenredando años de tensión acumulada. ¿De qué tienes miedo?, se burló Jake acercándose, no es como si estuviéramos relacionados por sangre. Se abalanzó sobre mí tratando de cubrirme la boca, pero antes de que pudiera tocarme, mi abuela apareció de la nada, agarrando una lámpara de mesa. La estrelló contra la parte posterior de la cabeza de Jake con un fuerte crujido. Jake se desplomó gimiendo de dolor, luchando por levantarse, pero su volumen lo traicionó. Sus intentos de moverse solo hicieron que su carne se sacudiera mientras gemía. ¿Qué demonios estás haciendo golpeando a tu hermano?, gritó mi abuela, ignorando por completo lo que acababa de pasar. Sin siquiera pedir una explicación, se abalanzó sobre mí y agarró mi brazo, clavando sus dedos en mi piel. Mientras esperaba, llamé a la policía. Sí, denuncié a Jake Brown como a un extraño. No lo supe en ese momento, pero cuando mi abuela Ellen me escuchó por teléfono, entró en pánico, intentando arrebatarme el móvil y cayendo al suelo en el proceso. ¿Qué clase de horrible suerte es esta? ¿Cómo pudiste hacer esto? Si arrestan a tu hermano, ¿cómo se supone que voy a vivir? ¿Cómo puedo enfrentar a tu padre?, gimió con voz estridente. Jake, todavía aturdido días después del golpe, se tambaleó hacia mí intentando alcanzar mi teléfono. Lo esquivé y bajé corriendo las escaleras sin detenerme hasta llegar a la entrada del edificio. Esperé allí, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que llegó la policía. 2 oficiales se acercaron con profesionalismo y me acompañaron de regreso arriba. Tan pronto como entramos al apartamento, Jake comenzó a gemir, fingiendo estar gravemente herido. Uno de los oficiales me preguntó suavemente, ¿es esta la persona de la que estabas hablando? Sí, respondí con voz temblorosa, aferrándome a mi actuación, tengo tanto miedo de él que ni siquiera sé quién es. ¿Qué quieres decir con que no lo conoces? Es tu hermano, protestó Ellen arrastrando los pies hacia nosotros con pasos frenéticos. Oficiales, todo esto es un malentendido, son hermanos. Soy hija única, dije con firmeza, mientras las lágrimas corrían por mi rostro y me escondía detrás de los oficiales. He estado fuera por la escuela, saliendo temprano y llegando tarde a casa. Nunca había visto a este hombre antes. ¿Qué quieres decir con que nunca lo has visto?, gritó Ellen,
Tu padre acaba de fallecer y los padres de Jake lo enviaron a vivir aquí hace 6 meses. ¿Tiene algún documento oficial para este arreglo?, preguntó un oficial con un tono poco impresionado. Sin documentación legal, esto no se sostiene. Pero son parientes, es solo un niño, no saben nada mejor, argumentó Ellen desesperada. La ira era casi cómica mientras señalaba a Jake, que estaba lejos de parecer un niño. Entregué la evidencia, una grabación de mi viejo y maltratado teléfono. Los oficiales reprodujeron el audio que capturó claramente las palabras amenazantes de Jake. Por una vez, Jake no tenía nada que decir al ver que la situación no estaba a su favor. Ellen suavizó su tono, suplicante. Emily, es tu hermano, no puedes dejar que se lo lleven, algún día será un trabajador del gobierno. Me burlé por dentro. Jake apenas había logrado terminar la escuela vocacional y estaba a punto de abandonarla para convertirse en empleado público. La idea era ridícula. Ignoré sus rabietas mientras los oficiales escoltaban a Jake y lo sacaban. Ellen, al darse cuenta de que ya no me doblegaba ante su voluntad, agarró mi ropa, la retorció con enojo y escupió. Eres cruel. Está bien, ya no vivas aquí. Esta es la casa de tu hermano. Lárgate lo más lejos posible y no esperes ni un centavo de la familia Brown. Con eso, cerró la puerta de golpe y me dejó afuera. Me quedé allí, con mis pertenencias metidas en una pequeña bolsa, mirando fijamente la puerta cerrada de la casa en la que había vivido durante 16 años. Sin hogar y sin ningún lugar a donde ir, entré en un KFC abierto las 24 horas y pasé la noche allí. En mi vida anterior me había escapado de esta casa y nunca había regresado. Jake había heredado todo, incluida la herencia de mi abuela, pero esta vez no iba a dejar que ese monstruo lo tuviera tan fácilmente. El apartamento estaba legalmente a nombre de mi padre y, por ley, tenía derecho a al menos la mitad. Aún con los exámenes finales acercándose, tenía que concentrarme en preocupaciones más inmediatas. Abrí el libro de vocabulario que le había pedido prestado a Brian White y comencé a estudiar bajo la tenue luz del amanecer a las 5 de la mañana. Estaba completamente inmersa en mis notas, repitiendo palabras y frases para mí misma a las 6:30 de la mañana. Por primera vez, me salté mi trabajo habitual de medio tiempo y fui directamente a la sesión de lectura matutina en la escuela. Todavía no había muchos estudiantes allí, pero uno de ellos era Sean Carter. A diferencia de Brian, que sobresalía de forma natural, Sean solo había podido asistir a esta escuela gracias a un patrocinio. Era el tipo de estudiante que no tenía más opción que estudiar sin descanso para aferrarse a una oportunidad fugaz de éxito. En aquel entonces, había admirado su determinación y recordé cómo había prometido entrar en una buena universidad para demostrar que todos estaban equivocados. También recordé cómo, años después de obtener su doctorado, se negó a casarse conmigo. Admiré el impulso implacable de Sean Carter y lo duro que podía ser consigo mismo. Durante 9 años, a través de 4 títulos, había perseguido su doctorado con una determinación inquebrantable. Cuando finalmente lo logró, nuestra relación parecía estable. Había esperado tanto tiempo por ese momento tranquilo y sereno. Sean me había dicho una vez en inglés, Emily, I hope we can spend the rest of our lives together, es decir, Emily, espero que podamos pasar el resto de nuestras vidas juntos. Pero cuando llegó el momento, su respuesta fue, necesito pensarlo. Ese pensamiento se prolongó durante 3 años. Sean se graduó y siguió adelante mientras yo me quedaba atrás. No fue hasta que aborté, emocionalmente destrozada, que lo confronté. Me dijiste que estaríamos juntos para siempre. ¿Por qué cambiaste?, había gritado con la voz llena de desesperación. No podía aceptarlo ni creerlo. Nuestro hogar, una vez completo, ahora estaba dividido en 2 partes irreconciliables. Sean, el siempre educado y elocuente profesor que podía charlar casualmente con el personal de la cafetería, ya no me dirigía la palabra. Para todos los demás, era de conocimiento común que el profesor Carter se había casado con una campesina vulgar. La narrativa era simple. Una mujer desesperada rompiendo platos y reglas para obligarlo a casarse como pago por deudas pasadas. Con su frialdad característica, Sean había dicho, puedo devolverte todo el dinero que gastaste a lo largo de los años si estás dispuesta a divorciarte de mí, te lo devolveré todo. ¿Y por qué no dijiste eso cuando estabas repitiendo tus exámenes, o cuando necesitabas la matrícula para la universidad, o cuando debías pagar esos costosos cursos preparatorios para la escuela de posgrado? Había preguntado con la voz temblorosa. Ahora que lo has logrado, simplemente me ignoras así,
¿se supone que debo perderlo todo? 30 años, amargada y furiosa, salí de la casa y un auto me atropelló. Esa vida terminó en un instante y todos esos recuerdos volvieron a inundarme. Ahora, ver a Sound saltarse el desayuno sin siquiera mirarme me llenó de disgusto. Tuvo el descaro de acercarse a mí después de clase con su típico comportamiento sereno. Hablaré con el señor Gordon sobre la apuesta de ayer, dijo mirando el libro en mi mano. ¿Es esa la mochila de Brian White? No te acerques demasiado a él, no somos como ellos, no como ellos, repetí con un tono brusco. ¿Qué significa eso? ¿Se supone que la gente pobre es automáticamente noble y virtuosa? Conocía los puntos sensibles de Sam y no tenía miedo de atacarlos. Se puso pálido, visiblemente inquieto por lo de ayer, comenzó su semana con una voz egoísta y explotadora. ¿Ese es tu lema? ¿No es así, Sean? La verdadera diferencia entre nosotros es que no caminamos por el mismo camino, le respondí antes de que pudiera contestar. Los pasos resonaron en el pasillo mientras los estudiantes comenzaban a filtrarse. Este es mi asiento, dijo Brian, llegando antes de lo habitual. Su tono era tranquilo, casi indiferente, pero sus palabras fueron suficientes para hacer que Sound saliera corriendo como si hubiera sido gravemente humillado. Observé su figura alejarse con una mezcla de satisfacción y lástima en el pecho. La semana de preparación para el examen final pasó volando. Fue una semana de autoestudio casi interminable que dejó a todos exhaustos, pero me concentré. La tensión mental era tan intensa que los bocadillos se convirtieron en una necesidad. Los escritorios de algunas chicas parecían pequeñas tiendas de conveniencia llenas de suficiente comida para durar un semestre entero. Sin embargo, el mío era lo opuesto. No solo estaba lejos de tener un bocadillo tardío en el paraíso, era prácticamente estéril. Esa semana finalmente aprendí lo que se siente quedarse sin nada, tanto en sentido figurado como literal. Brian, luciendo aturdido por el sueño, llegó con un mechón de cabello obstinadamente levantado. Su aspecto desaliñado, de alguna manera, le sentaba perfectamente. Lo siento, murmuré, bebiendo una taza de agua caliente para calmar mi estómago. Con solo $200 a mi nombre, estaba haciendo un presupuesto ajustado. Ese dinero tenía que durarme para las comidas y las consultas con un abogado sobre mis derechos de herencia. Por ahora sobrevivía con una comida al día, sostenida por pura fuerza de voluntad. Deberías comer más durante los exámenes finales, murmuró Brian, irritado. Rebuscó en su bolso, sacó un trozo de pan y me lo entregó. Cuando dudé, frunció el ceño con impaciencia. Lo compré yo mismo. Si te diera algo de mi escritorio, sería una falta de respeto a las personas que me lo dieron. Las palabras de Brian fueron inusualmente abundantes. Explicó por qué su escritorio estaba lleno de comida como un almacén, regalos de personas a las que parecían no importarles. Nunca regaló nada, pero tampoco comía la mayor parte. No me extraña que tanta gente te admire en secreto, dije mientras mordía el pan. Si no puedes decir algo agradable, no digas nada en absoluto. Brian chasqueó la lengua. Su cabeza ya bajaba como si se preparara para dormir de nuevo. Aún así, las puntas de sus orejas se pusieron rojas ante mi comentario. Tal vez pueda ayudarte con matemáticas, ofrecí medio en serio. Realmente quería compensar a Brian por su amabilidad, ya que tenía planes de estudiar en el extranjero. Su inglés no podía ser malo y, mientras tanto, yo había ganado algo de confianza en matemáticas después de mis recientes sesiones de estudio. Brian abrió silenciosamente nuestros 2 exámenes anteriores. Uno tenía un rojo deslumbrante, 25, el mío, y el otro un 66, el suyo. Aunque mis matemáticas son terribles, ¿estás seguro de que quieres darme clases particulares?, pregunté. En realidad, era bastante decente en matemáticas en la escuela secundaria, ¿sabes? ¿Me crees? El tiempo pasó rápido mientras seguía gorroneando el pan de Brian todas las mañanas y muy pronto llegó el día de los finales. En el momento en que entré en la sala de exámenes, fui recibido por la penetrante mirada mortal del señor Gordon. La disposición de los asientos se basaba en las clasificaciones académicas y, como el estudiante con la calificación más baja de mi clase, me habían ubicado con los estudiantes de la pista general en el laboratorio. Una chica con corte de pelo bob sentada a mi lado me tocó el brazo. Dejémonos ayudar mutuamente, ¿de acuerdo?, susurró antes de que pudiera responder. La voz severa del señor Gordon cortó el aire. Algunas personas deben dejar de pensar que pueden hacer trampa tan abiertamente.
los estaré observando de cerca. Levanté la mano con calma. Señor Gordon, me gustaría hacer mi examen cerca del frente, la iluminación es mejor allí. Si iba a estar bajo escrutinio, también podía sentarme donde nadie pudiera acusarme de hacer trampa. Me acomodé cerca del escritorio del profesor, decidido a evitar cualquier sospecha. El primer examen fue lengua y literatura. Esta materia dependía en gran medida de las habilidades fundamentales y, aun sin clases regulares, podía manejar lo básico. Sin embargo, como pasé la semana pasada concentrándome únicamente en inglés y matemáticas, dejé el resultado de esta prueba en manos del destino. Completé cada espacio en blanco y escribí con cuidado, asegurándome de no dejar nada sin responder. Cuando levanté la vista, noté que el señor Gordon me miraba fijamente. Mientras otros estudiantes quedaban solos, sus ojos estaban pegados a mí. Nuestras miradas se encontraron y miré hacia otro lado con calma. Hacía tiempo que me había vuelto inmune a esas miradas desdeñosas, pues ya me había enfrentado a muchas en mi vida pasada por parte de los colegas y compañeros de Sound. El examen de matemáticas llegó a continuación. Para mi sorpresa, el señor Gordon volvió a ser el supervisor. Parecía decidido a atraparme. Permanecí sereno, fingiendo no darme cuenta mientras se quedaba directamente frente a mí, observándome trabajar. Señor Gordon, dije cortésmente, está bloqueando mi luz. Por el rabillo del ojo vi al director caminando junto al aula que monitoreaba los exámenes. Las acciones del señor Gordon ya habían cruzado la línea de lo permisible y el director lo reprendió en voz baja por molestar a los estudiantes. Sintiendo que se me hacía justicia, me concentré en mi prueba y la encontré sorprendentemente tranquila. Momentos después, un trozo de papel arrugado aterrizó en mi escritorio. Miré hacia arriba justo a tiempo para atrapar al señor Gordon mirándome fijamente mientras se marchaba furioso. «Ah, sabía que hacías trampa», murmuró con la voz llena de desdén. Antes de que pudiera decir una palabra en defensa, agarró mi examen. «¿Crees que las cámaras del laboratorio no están grabando? Nos ocuparemos de esto después del examen». Se giró hacia la clase sosteniendo el papel. ¿Quién tiró las respuestas? El aula se quedó en silencio, la tensión espesa en el aire. La frustración del señor Gordon aumentó y pronto llegaron otros 3 supervisores. Tras recoger los exámenes, nos dijeron que permaneciéramos en la sala mientras revisaban las imágenes de vigilancia. No pasó mucho tiempo antes de que se revelara a la culpable. La chica del corte bob había tirado la nota y su cara redonda estaba ahora pálida de miedo. No dejaba de mirarme como si la palabra cómplice estuviera escrita en su frente. Su lamentable actuación podría haberle valido un lugar en los peores dramas históricos. Suspiré y levanté la mano. Fue ella, señor Gordon, ella intentó pasarme las respuestas. Cometí un error al confiar en ella. La voz de la chica fue inesperadamente fuerte cuando saltó gritando. Fue ella, me pidió que pasara las respuestas. No había anticipado que se hiciera la víctima tan descaradamente. Antes del examen, ellos dos habían estado susurrando conspirativamente. El señor Gordon aprovechó la oportunidad para reprenderme aún más. Emily Brown, nunca pensé que te rebajarías a copiar. Entre todos los estudiantes del camino académico, eres la primera en hacer algo así. Las lágrimas corrían por su cara. La chica del cabello bob se lamentó. Solo admítelo. Si confesamos el maestro no nos castigará demasiado severamente. ¿Quién te dio el derecho a incriminarme?, pregunté fríamente, mirándola con una mirada gélida. Ni siquiera sé quién eres, dije, señalando la evidencia. Todo está aquí. ¿Cómo te atreves a seguir negándolo? El señor Gordon parecía triunfante, con una expresión similar a la de un científico que confirma una teoría largamente sostenida. Su rostro se sonrojó con una certeza moralista mientras declaraba que era malo para estudiar y que mi carácter era aún peor. Pero no iba a dar marcha atrás. Tengo pruebas, dije con firmeza, señalando la última pregunta del examen, una sobre puntos móviles. No creo que la persona que lanzó esa hoja de trucos pudiera haberla resuelto. Mírenlos, son del grupo de menor rango, no me creo que pudieran responderla. Un supervisor principal intervino para revisar la situación. En efecto, mi solución a la pregunta 20 estaba escrita con todo detalle, mientras que la hoja solo contenía respuestas básicas de opción múltiple y para completar espacios en blanco. ¿Por qué necesitaría sus respuestas si puedo resolver un problema como este?, añadí con confianza. Entonces,
¿Por qué no respondiste las preguntas anteriores?, preguntó el supervisor. No tuve tiempo, respondí sin dudarlo. La verdad es que solo había revisado problemas de puntos móviles durante la preparación, ni siquiera había mirado otros temas y fue gracias a la explicación informal de Brian que finalmente entendí ese tipo de pregunta. Realmente era un genio oculto. Puedo escribirlo de nuevo ahora mismo, ofrecí al notar la vacilación del señor Gordon. Tomé un bolígrafo y me dirigí a la pizarra. Comencé a resolver el problema frente a todos, narrando cada paso mientras escribía. La chica de cara redonda que había intentado incriminarme se quedó atónita en silencio. Había asumido que yo solo era capaz de sacar 25 en un examen. ¿Ahora quieres explicar por qué intentaste incriminarme?, pregunté volviéndome hacia ella. Fue escoltada rápidamente fuera, pero no antes de implicar a otros. Lindsay Cheney, de manera inesperada, Brian White también fueron interrogados. Sin embargo, Brian regresó rápidamente. Lo siento por arrastrarte a esto, dije, sintiéndome genuinamente apenado. No es tu culpa, respondió Brian con un leve movimiento de cabeza. Fue entonces cuando me enteré de toda la historia. La chica de cara redonda estaba enamorada de Brian y Lindsay la había manipulado para hacerle creer que yo lo perseguía descaradamente. Ese malentendido alimentó sus acciones contra mí. Si no fuera por mí, no habrías reprobado tu examen de matemáticas, dijo Brian con la voz teñida de culpa. Sus ojos incluso se humedecieron ligeramente y, aunque su hermoso rostro hacía la escena casi poética, aquello era claramente anormal. Esa es la falacia de culpar a la víctima, dije tratando de consolarlo. No puedes culparte por lo que hacen los demás, es como culpar a un árbol por ser derribado por el viento. Los ojos de Brian se suavizaron mientras continuaba. Confío en ti, siempre lo he hecho. Repetí esas palabras que una vez me había dicho en otra vida, devolviéndoselas. Escuchar su voz baja y firme de nuevo hizo que mi rostro se calentara inexplicablemente. ¿Por qué seguía pensando en Brian?, me pregunté. ¿Sería porque es tan guapo? Descarté rápidamente el pensamiento, concentrándome en la escena que nos rodeaba. Nadie parecía notar mis mejillas sonrojadas, ya que la atención de todos estaba puesta en Dylan Reed, quien contaba animadamente cómo habían reprendido al señor Gordon. Al parecer, el director había revisado las imágenes de vigilancia y lo regañó por rondar a mi alrededor durante el examen, acusándolo de mala supervisión y parcialidad. Con esa buena noticia llegó el examen de inglés. Casualmente informé sobre el uso del teléfono de Dylan para hacer trampa, un pequeño acto de venganza que me dejó bastante satisfecho. Sin embargo, mi buen humor duró poco, pues justo antes de entrar en la sala de exámenes Sean Carter apareció bloqueando mi camino. Hablaré con los profesores en tu nombre, dijo con tono serio antes de irse sin esperar respuesta. Su presunción me hizo hervir la sangre. ¿Qué quiere decir con eso?, me enfurecí. ¿Cree que estoy condenado al fracaso? Alimentada por la frustración, entré en la sala de exámenes con una determinación renovada. En el examen de inglés escribí con un enfoque inquebrantable, esta vez sin que el señor Gordon me pusiera las cosas difíciles deliberadamente. El proceso fue bien y entregué mi examen sin problemas. Los exámenes de química, biología y física también concluyeron sin incidentes. Ahora todo lo que podía hacer era esperar los resultados mientras ordenaba mi escritorio. Me preparé mentalmente para un verano de estudio intenso para ponerme al día con las 6 materias principales que aún me faltaban. ¿Planeas seguir durmiendo en KFC durante el verano?, me preguntó Brian White, sorprendiéndome con su rara iniciativa para iniciar una conversación. Tal vez todavía se sentía un poco culpable por el incidente de la trampa. Es verano, me las arreglaré, respondí a la ligera. Ya estoy planeando resolver mis problemas de herencia con la ayuda de un abogado. ¿Qué tal si te doy clases particulares?, ofreció tras una pausa. Su voz sonó firme, $200 por sesión. Parpadeé, momentáneamente sin palabras. El incidente de la trampa no fue tu culpa, lo sabes, dije, pero la tutoría sí podría ser realmente útil. La mirada de Brian se dirigió a la sección de matemáticas de mi escritorio, pero rápidamente presioné mi mano sobre la hoja del examen que mostraba el deslumbrante 25 rojo. Solo fue una casualidad, murmuré a la defensiva. Brian asintió, me entregó un número de teléfono y dijo, llámame cuando estés lista. Siguió un silencio incómodo hasta que admití tímidamente que no tenía teléfono. Avergonzada,
Guardé el número en el bolsillo y decidí que tendría que encontrar una solución más tarde. Al día siguiente busqué al señor Harris. ¿Conoce a algún abogado que pueda ofrecer asistencia a los mineros?, pregunté con vacilación. El señor Harris tomó mi situación en serio y contactó a un abogado llamado señor Sue. Este estudiante mía es menor de edad, explicó, por favor, ayúdela tanto como pueda. No pude evitar sentirme agradecida. Señor Harris, trabajaré duro y algún día entraré a Harvard. Tendrá que dar entrevistas sobre cómo me enseñó, dije. Él se rió entre dientes, descartando mis palabras como una broma. Emily, no me importa a dónde vayas, siempre y cuando des lo mejor de ti, eso es lo único que importa. El día después de los exámenes finales se publicaron los resultados. Mi puntaje en inglés fue 132. No solo fue el más alto de mi grado, sino que también me colocó entre los 10 mejores de toda la escuela. La noticia se extendió como un reguero de pólvora esa misma mañana. El supervisor principal corrió a la segunda sala de profesores para anunciarlo. Los docentes se reunieron para felicitar al señor Gordon, asumiendo que Sean Carter había logrado la puntuación más alta. El señor Gordon ya se mostraba satisfecho con una falsa humildad. Oh, Sean siempre ha sido excepcional en inglés, dijo con orgullo, dándole una palmada en el hombro cuando llegó. Bien hecho, un 132 en esta difícil prueba es casi inaudito incluso en las mejores escuelas. Sean pareció desconcertado. No creo haberlo hecho tan bien, tal vez la calificación fue demasiado indulgente, dijo el señor Gordon con desdén. ¿Quién más sino tú podría obtener una puntuación tan alta? Pude oír la conmoción al entrar con confianza. Seguí al señor Harris, que ya me había visto y sonrió con complicidad. El señor Gordon estaba sacando otras calificaciones para compararlas cuando finalmente levantó la vista y me vio. Su expresión se agrió al instante. Sean obtuvo 132, la más alta del grado, declaró enfatizando cada palabra. ¿De verdad?, preguntó el señor Harris inclinando la cabeza mientras revisaba los resultados. Señor Gordon, tal vez debería volver a comprobarlo. El supervisor principal, incapaz de quedarse quieto por más tiempo, intervino. Señor Gordon, tal vez eche otro vistazo a los nombres. Yo ya sabía la verdad por la forma en que el señor Harris me había sonreído. Los resultados se leyeron en voz alta: Artes del lenguaje 99, Matemáticas 40, Inglés 132, Física 40, Química 29, Biología 30. Felicitaciones, Emily, dijo cálidamente el señor Harris, rompiendo el silencio incómodo. Su puntaje en inglés es sobresaliente. En cuanto a mi puntaje en matemáticas, todos en la sala entendieron que la interferencia constante del señor Gordon me había costado un tiempo valioso. Si hubiera podido terminar, fácilmente habría asegurado una calificación aprobatoria. El rostro del señor Gordon palideció y luego se sonrojó de frustración. Esto es imposible, balbuceó. Su confianza se tambaleó. Esto es trampa, declaró, con el rostro mezclando incredulidad y furia. Este examen fue creado por el Departamento de Investigación Académica, no hay claves de respuestas en línea. Un profesor cercano, claramente incapaz de tolerar su arrebato, susurró, no hay forma de que se hayan filtrado las respuestas. Las preguntas no existen en ningún otro lugar. La sala zumbaba con murmullos mientras los maestros debatían. Sean Carter se quedó congelado, como si le hubiera caído un rayo, su rostro delataba conmoción y humillación. Señor Gordon, lo ve ahora, dije bruscamente. No le pedí ayuda a Sean y ciertamente no intenté seducirlo. De hecho, lo desprecio. Mi voz temblaba de ira mientras los recuerdos de mi vida pasada afloraban. 10 años de negligencia emocional, el dolor de perder un hijo y todos los sacrificios que había hecho. La furia en mi voz era inconfundible mientras continuaba. Esto pasó porque usted, señor Gordon, no investigó adecuadamente. Emily, no te preocupes, intervino el supervisor, haremos que el señor Gordon se disculpe contigo. No necesito una disculpa, dije fríamente, todo lo que quiero es transferirme de clase. Sean, con la confianza hecha añicos, salió tambaleándose de la habitación. A pesar de asegurarse el primer lugar general, había quedado segundo en inglés, y para él fue un golpe insoportable, pero esto era solo el comienzo. Al año siguiente socavaría su reputación, convirtiéndolo de una estrella académica de pueblo pequeño en un fracaso del mismo tamaño.
Decidida a seguir avanzando, me acerqué al profesor de inglés. Gracias por su orientación reciente, dije. Sinceramente, me gustaría participar en la próxima competencia de inglés. ¿Es posible? El profesor, complacido con mi iniciativa, asintió con entusiasmo. Por supuesto, he estado impresionado con tus habilidades desde hace tiempo, pero solo hay un lugar disponible y competirás con Shaun. Cuando el señor Gordon se enteró, llegó con Shaun y otro profesor para intervenir. Una sola puntuación no prueba nada, argumentó. Shaun ha sido el mejor estudiante de nuestra clase año tras año. El profesor de inglés dudó, visiblemente dividido, así que hice un movimiento audaz. Sugerí al supervisor principal, el señor B.A., que organizara una competencia en vivo. El señor B.A., comprendiendo la importancia de la justicia, estuvo de acuerdo y trajo a otros profesores de inglés para supervisar el evento. La noticia golpeó a Shaun con fuerza. Su rostro se contorsionó con una mezcla de dolor e ira. ¿Qué te hice para merecer esto?, preguntó en voz baja y amarga. Todo es por la escuela, respondí con aparente rectitud. La competencia agrega puntos extra para las solicitudes universitarias y cada oportunidad importa. Perderás miserablemente, dijo Shaun entre dientes. Otros estudiantes se reunieron para mirar, algunos susurraron comentarios crueles. Obtuvo una buena puntuación y de repente cree que es la mejor. ¡Qué broma!, agregó otro. Probablemente está haciendo trampa otra vez. ¿De qué otra manera alguien como ella se atrevería a desafiar a Shaun? Los maestros distribuyeron los materiales de prueba, indicaciones de expresión oral tipo TOEFL. Escuchábamos las consignas y respondíamos en tiempo real, una tarea que evaluaba vocabulario y comprensión sin depender demasiado de la gramática, casi hecha a mi medida. Shaun fue el primero, confiado y bien preparado por su entrenamiento previo. Habló con fluidez y se desempeñó bien en todas las secciones, con pronunciación impecable y vocabulario impresionante. Incluso los profesores asintieron con aprobación. Lindsay Chan y su grupo se reunieron alrededor de Shaun y rieron a carcajadas. «Date prisa y baja de ahí, Emily, no te avergüences», gritó Lindsay. «Lleva puesta esa ropa vieja como si fuera una competencia para mendigos, no un concurso real». Ignorándolos, levanté la mano y subí al escenario. Cuando comencé a hablar, mi inglés fluido y vocabulario avanzado captaron de inmediato la atención de todos. No solo respondí las preguntas, sino que infundí creatividad y brillo en mis respuestas, convirtiendo incluso las indicaciones más áridas en narrativas atractivas. Años de trabajo en atención al cliente no habían sido en vano. Cuando terminé, miré a los profesores de inglés y vi sus sonrisas de aprobación. Supe que había asegurado el lugar. Shaun Carter, en esta vida te cortaré las alas. No llegarás a la universidad ni más allá. Tras aprobarse mi solicitud de transferencia a la clase del señor Harris, todo parecía encajar, aunque sentí una punzada de arrepentimiento por dejar atrás a Brian. En silencio decidí ayudarlo a mejorar sus habilidades matemáticas durante el verano. Mientras tanto, los procedimientos legales por mi herencia avanzaban. Emily, el tribunal ha aceptado tu caso, me informó el abogado, el señor Sue. Dado que la propiedad está clara, la decisión llegará pronto. Son grandes noticias, respondí. Una vez que la casa sea oficialmente mía, por favor ayúdeme a venderla lo antes posible. No quería vivir allí en absoluto. Poco después de colgar, vi a Brian White acercarse inesperadamente. Mi abuela y Jake Brown también estaban allí. Jake había sido liberado tras solo unos días de reeducación por ser menor de edad. No muy lejos, dos extraños de mediana edad observaban en cuclillas cómo se desarrollaba la escena. Mocosa desagradecida, ¿creíste que no habría demanda?, gritó mi abuela lanzando su habitual sarta de insultos. ¿Desde cuándo las chicas pelean por lo que es suyo? Las casas son para los chicos, no para ti. Puedes llevar ese argumento a los tribunales, respondí con frialdad. No tenía idea de cómo me habían encontrado, pero comencé a empacar mis libros para irme. De repente, Jake agarró mi mochila, me giré para mirarlo fijamente, mi mirada gélida haciendo temblar su rostro, y me soltó. La próxima vez que te aparezcas frente a mí te daré una paliza, dije con voz aguda e inquebrantable. La pareja de mediana edad bloqueó mi camino. Oye, eres la abuela, ¿verdad?, dijo la mujer con un tono demasiado familiar. Somos primos lejanos, estamos aquí para mediar.
Concéntrate en la escuela, no te detendremos cuando llegue el momento, incluso ayudaremos a organizar tu matrimonio. Tu hermano te llevará al auto cuando te vayas, después de todo somos familia. Sus intenciones eran transparentes, calculadas y egoístas. Mi abuela claramente había engañado a esos parientes lejanos por el bien de su supuesto legado familiar, incluso si eso significaba sacrificarme. La amargura se expandió en mi corazón. ¿Esperaban que me sintiera agradecida por el privilegio de ir a la escuela? No hay lugar para negociaciones, dije con firmeza. A partir de ahora, finjan que no me conocen. Cuando la mujer extendió la mano para agarrarme, corrí a un lado y grité: traficantes de personas. Por suerte estábamos en un centro comercial y la seguridad llegó rápidamente. No importó cuánto protestaron, pronto los expulsaron. Antes de irse, me volví hacia la mujer y le dije fríamente: no vuelvas a buscarme o me aseguraré de que tu hijo no tenga descendencia. Pruébame. Días después, el señor Sue me informó que el asunto se había resuelto. La casa se dividiría equitativamente entre mi abuela y yo, y el primo lejano compró mi mitad a mitad del precio de mercado, dándome 300 yuanes. Como planeaba cuidar a mi abuela ya no era asunto mío. Más tarde escuché que convirtieron el trastero de abajo en una pequeña habitación para alguien destinado a vivir allí. No sabía quién era ni me importaba, yo ya tenía el dinero. Compré un teléfono y le envié un mensaje de disculpa a Brian White. Lo siento, antes no tenía teléfono, hubo algunas emergencias y no pude contactarte, no fue intencional. Todavía me sentía un poco culpable por haberme saltado la primera sesión de tutoría. Para mi sorpresa, Brian parecía más preocupado que molesto ese día. ¿Quiénes eran los otros además de tu abuela? Puedes decírmelo, dijo con una voz inusualmente seria. Dijiste que confiabas en mí, no, añadió suavemente, sus ojos preocupados encontrándose con los míos. Me sentí vacilar bajo su mirada y finalmente le dije todo. ¿Quieres que te ayude?, preguntó. Su tono agudo y su habitual indiferencia desaparecieron por completo, y su ira inusual me tomó por sorpresa. No pude evitar pellizcar su mejilla intentando aligerar el ambiente. Puedo manejarlo yo mismo. La cara de Brian se puso carmesí. No puedes hacer eso, me voy a equivocar, murmuró, con los ojos llenos de una intensidad ardiente que hacía que incluso la luz del sol pareciera tenue en comparación. Me reí entre dientes, torpemente, tratando de desviar la situación. Estamos a punto de entrar al último año, no hay tiempo para malentendidos. Para evitar más preguntas, invité en broma a Brian a que me ayudara a devolverle el favor a Jake. Brian aceptó a regañadientes, aunque su humor parecía inusualmente apagado ese día. Por favor, déjame ir, no me golpees más. Los gritos de Jake resonaron por el callejón cuando lo dejamos tirado en un montón. Se oyeron pasos en la distancia y Brian me agarró de la mano, tirándome rápidamente. No pude parar de reír. Eso fue muy satisfactorio, gracias, Brian. De nada, respondió con los ojos brillantes mientras me miraba, pero con la misma rapidez su comportamiento tranquilo habitual regresó, como una máscara que vuelve a su lugar. El tiempo pasó, los exámenes finales llegaron y se fueron, y pronto nos graduamos y empezamos la universidad. Estoy esperando que me expliques este malentendido, dijo Brian mientras finalizábamos el número de sesiones de tutoría en el horario. Alquilé un apartamento y llené mis sesiones de revisión diaria con tareas que casi no dejaban huecos. El esfuerzo determina tu talento base, define tu techo. Entrar en una escuela como Tsinghua no es algo que puedas desear, requiere una acción deliberada. Antes de darme cuenta, las vacaciones de verano terminaron y comenzó el nuevo semestre. Había preparado un regalo de despedida para Brian. No seremos compañeros de escritorio el próximo semestre, así que aquí tienes algo, dije entregándoselo. Brian levantó la vista de sus papeles y golpeó su hoja de examen. No preparé ningún regalo de despedida, entrar en una universidad de primer nivel será el mejor regalo para mí. Le sonreí como una madre orgullosa, tratando de ocultar lo contenta que estaba. Seguro, ahora pareces un anciano, bromeé. Brian se acercó y me revolvió el pelo. Al día siguiente, para mi sorpresa, me encontré con Brian en la clase del señor Harris. Mi papá está donando otro edificio a la escuela, me explicó casualmente. Podría usar los privilegios mientras los tenga. Desdobló una hoja de prueba de matemáticas y me la empujó. Resuelve esto si puedes,
no son fáciles. Pagaste por otra prueba personalizada. No, murmuré, ya atraído por el desafío. Las matemáticas son una materia que recompensa el tiempo y el esfuerzo. Lo que pones es lo que obtienes. No pude resistirme a ver dónde me encontraba, así que me sumergí de inmediato. Escapar de la clase del señor Gordon fue una bendición. En la clase del señor Harris, Brian y yo estudiamos bajo un modelo más autodirigido. Mientras que el material de la clase era menos intenso que el del programa de élite, el señor Harris alentó el estudio independiente estableciendo tareas para que las completáramos por nuestra cuenta y ofreciendo ayuda específica durante las sesiones nocturnas. El enfoque me vino perfectamente y vi mis calificaciones subir de manera constante. Cada examen me acercaba a ponerme al día con Sean Carter. Lo que me emocionó aún más fue ver el progreso de Brian. Sus puntuaciones estaban mejorando de manera consistente y su apoyo me mantuvo motivado. 310, 155, 66. Serena recitó mis clasificaciones de los últimos 3 exámenes como si fueran un cántico. «Estás subiendo más rápido que un cohete, ¿cómo es esto posible?» «Solo tengo la suerte de sentarme frente a un genio», bromeé, pero su admiración era genuina. «El puesto 66 no es nada», intervino Lindsay Chan, siempre rápida para inyectar negatividad. «Tienes un largo camino por recorrer si quieres alcanzarme, incluso en nuestra propia clase». Siempre había gente que no podía resistirse a ser rencorosa. «¿Por qué no te guardas tus comentarios para ti?», replicó Serena. «Y tú, pequeño secuaz del Lindsay, ¿cuál es tu puesto, eh?» Zoe Reed, la compañera de pelo corto de Lindsay, sonrió. «Al menos no presumo de ir a Tsinghua cuando solo he conseguido el puesto 66. «Puede que no llegue a Tsinghua», respondí con calma, «pero sigo estando a leguas por delante de ti». Me volví hacia Lindsay. «¿Qué tal una apuesta?» «En el próximo examen, quien tenga el puesto más bajo tiene que pararse en la puerta de la escuela y gritar «soy un perdedor» 3 veces». Lindsay dudó. Su graduación era lo suficientemente buena como para saber que mi rápido progreso era una amenaza real. «Me temo que te he molestado usando la provocación suficiente para incitarla». «¿Quién te tiene miedo?», espetó ella. «Bien, una apuesta es una apuesta». Tirando de Serena, volví al aula. Brian todavía estaba durmiendo la siesta en su escritorio, luciendo mucho más fresco que en semestres anteriores. Al menos ahora podía mantenerse despierto en clase. Serena, claramente todavía furiosa por los comentarios sarcásticos de Zoe, se sumergió en resolver problemas y los chismes quedaron olvidados. «Definitivamente vas a superar a Sean Carter esta vez», dijo Brian suavemente, con una voz tranquila pero segura. Sabía mejor que nadie lo mucho que me había estado esforzando. Había comprimido 2 años de cursos de secundaria en un semestre, planificando mi tiempo con tanta rigurosidad que incluso beber agua estaba programado. «No voy a suspender», dije con firmeza. No podía permitírmelo, no con los exámenes de ingreso a la universidad en el horizonte. «El examen simulado será brutal, pero estoy listo. Vencer a Shaun es mi objetivo principal, derrotar a Lindsay es solo una ventaja». Apreté los puños con determinación, pero Brian atrapó uno de ellos con su mano. «Puedes estudiar por venganza si esa es tu motivación», dijo con una voz inusualmente gentil, «pero recuerda que estás haciendo esto por ti mismo. Una buena universidad te dará más opciones y te ayudará a dejar atrás a las personas que te han causado tanto dolor». Sus palabras tocaron una fibra. «Citas motivacionales gratis», bromeé tratando de aligerar el ambiente. «Lo entiendo, seguiré luchando». Cuando salieron los resultados de los exámenes simulados, la incredulidad del señor Gordon fue casi cómica. «La puntuación más alta en la calificación de una clase general, eso es imposible», pero el nombre en los resultados no mentía, Emily Brown. Incluso el señor Harris, que ya se había acostumbrado a mi ascenso meteórico, no pudo evitar sonreír. «Un semestre más, 130 días para el final. A este ritmo, no me sorprendería si enviamos a un estudiante a Tsinghua». «Nada mal para un estudiante de reclutamiento especial», bromeó otro profesor, ganándose una ronda de risas. «Con estos puntajes, entrar a la Universidad de Payne no será un problema en absoluto», exclamó uno de los profesores maravillándose de mis resultados. Desde que Emily se unió a la clase del señor Harris, los hábitos de estudio de todos han mejorado. «Felicitaciones».
Escuchar cumplidos que deberían haber sido dirigidos a él retorció la cara del señor Gordon por la frustración. El prestigioso título de estudiantes de Tsinghua del aula le había sido arrebatado. Incapaz de aceptarlo, el señor Gordon salió furioso para encontrar a Shaw Carter. Sound, siempre fuiste mejor que él antes de que lo reclutaran. No hay razón por la que él pueda entrar a mientras tú no puedas, dijo el señor Gordon con la voz llena de expectativa. Pero Sound parecía completamente derrotado, la presión lo estaba aplastando. Mientras pasaba caminando, mantuve la mirada al frente, ignorándolo por completo. El consejo de Brian de dejar ir la venganza resonó en mi mente. Tal vez era hora de dejar de aferrarme al pasado. Sin embargo, Serena tenía otros planes. Me arrastró a la clase 1, donde Lindsay Chan se puso roja brillante cuando nos acercamos. Lindsay, no has olvidado lo que dijiste, ¿verdad?, preguntó Serena con insistencia. Yo solo sabía que reprobarías. Lindsay tartamudeó, tus notas son malas y tu carácter es aún peor. Perdedor derrotado. La interrumpí lanzándole las propias palabras del señor Gordon a Lindsay. Brian tenía razón, a veces es bueno hacer un comentario mordaz. Esta vez fue terapéutico. Mi objetivo era distanciarme del ambiente tóxico que me había rodeado. El segundo semestre del último año trajo 2 eventos importantes. Felicidades, Emily. Obtuviste un punto más que el mejor estudiante del distrito en el tercer examen simulado, exclamó Serena, siempre la reina del chisme, y adivina qué, continuó con entusiasmo, las notas de Shawn Carter están bajando rápido, ya casi está fuera del top 100. La incapacidad de Sound para manejar la presión se estaba notando, pero esta vez su dureza autodirigida estaba siendo contraproducente. No estaba castigando a los demás, se estaba castigando a sí mismo. Suficiente, dije cortando el chisme de Serena. Solo faltan 20 días para los exámenes de ingreso a la universidad. Centrémonos. Brian, Serena, ¿dónde están tus exámenes? Déjame calificarlos, bromeé extendiendo mi mano. Serena gritó en protesta, pero Brian permaneció tan tranquilo como siempre. El día del examen, cuando terminé la última pregunta del examen de biología, sentí por primera vez el significado de la palabra finalización. Depender de los demás era fútil. Solo confiando en mí misma podría realmente controlar mi destino después de los exámenes. Invité a Brian a una cena de despedida. Esta vez es una verdadera despedida, dije entregándole un regalo cuidadosamente envuelto. Dentro había una consola Switch que había ahorrado para comprar. Brian aceptó el regalo, pero luego me miró con seriedad. Entonces, ¿finalmente vas a explicar ese malentendido? Me congelé. Él todavía recordaba las secuelas del divorcio de mis padres. Me convertí en una niña sin hogar, sin importar dónde viviera o qué pasara. Siempre era yo la que tenía la culpa, nadie me creyó. Fuiste la primera persona en decirme te creo. La piel pálida de Brian se sonrojó cuando me interrumpió. Me gustas, quiero que seas mi novia. El leve rubor en su rostro lo hacía aún más guapo, pero las heridas de mi vida pasada eran profundas y yo estaba aterrorizada. Salí corriendo. No me gustan las relaciones a larga distancia, dije de golpe, lo siento. Al alejarme lamenté mi decisión. Debería haberle dado una pelota de baloncesto en lugar de la consola, habría sido más simple, lloró en silencio mi corazón frugal después de esa comida. Me lancé a trabajos de medio tiempo. Más tarde, mi proyecto de huerto de mango inesperadamente se convirtió en una sensación. Coseché un mango que pesaba 697 gramos, el más grande de la provincia. La cuenta oficial de la escuela convirtió inteligentemente el logro en una publicación de celebración, eludiendo la prohibición de publicar las puntuaciones más altas. La escuela se volvió loca celebrando con 3 días de fuegos artificiales y repartiendo mangos a cualquiera que quisiera uno. Como la propia Gran Mango, recibí el más alto nivel de atención. ¿Qué hay de Brian?, le pregunté a Serena, que estaba rebosante de emoción por los resultados de su propio examen. ¿Sabes cómo le fue? Serena dudó. Se fue al extranjero. Los adultos pueden seguir siendo amigos incluso después del rechazo, ¿verdad? Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, pero forcé una sonrisa. Serena había tenido buenos resultados en sus exámenes y su espíritu chismoso parecía haberse fortalecido. Y Sound, agregó.
Escuché que apenas ingresó a una universidad de segundo nivel y planea volver a tomar los exámenes. Ignoré cualquier mención de Sound, demasiado preocupada por mis propias inquietudes sobre los resultados de Brian. Cuando le pregunté al señor Harris, él solo sonrió y dijo que las calificaciones eran confidenciales. Parecía que Brian tampoco lo había hecho tan bien como esperaba. Sentí una punzada en el corazón por Brian y le envié un mensaje sincero lleno de aliento y consejos motivadores. Su respuesta fue demasiado cortante. Con eso, pensé que mi energía estaría mejor invertida trabajando en empleos de medio tiempo. Mientras tanto, Brian parecía estar viajando. Cada nuevo destino venía con una publicación en sus redes sociales y una postal que me enviaba. Un día lluvioso en Islandia, el sol abrasador en Argentina. Cada lugar se sentía como una parte de su viaje. No fue hasta que tomé prestado el teléfono de Serena un día que me di cuenta de la verdad. Esas publicaciones en las redes sociales solo eran visibles para mí. Vuelve pronto, la escuela está a punto de comenzar, le envié un mensaje. Vamos juntos a la ceremonia de apertura de Tsinghua, mi papá te llevará. La respuesta de Brian fue breve, nos vemos en el auditorio. Me quedé desconcertada por su respuesta. Sin mí, ¿cómo sabrías dónde está el auditorio?, bromeé. El día de la ceremonia finalmente entendí. ¿Cómo entraste aquí?, pregunté mirando la tarjeta de identificación de estudiante que mostró casualmente. Tal vez mi papá donó otro edificio, dijo Brian con una pequeña sonrisa. Luego, para mi sorpresa, me dio un abrazo suave. Aquí está el regalo del reencuentro. Ahora que estamos en el mismo campus, ya no estamos en una relación a larga distancia, ¿verdad? La comprensión me golpeó de repente, dejándome sin palabras.